quiero estar subterránea en la conciencia y su disfraz. La ternura despertó, mi Dios, del espejo mi ego huyó. Yo sé que la balanza sostendrá las 1000 alhajas de tu amor. Por fin será. Hola, sí. Bueno, la última canción es de música mía y la letra la extraje, es un fragmento de una poesía de Rodolfo Fouil que se llama Contra el cristal de la pecera de Acuario.
Dale, pez, calla de una vez. Buen, dale, calla, calla, pez, de una vez. Calla, pez. Bueno, muchas gracias por este espacio, a todos por haber escuchado tan atentamente. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan ahí? No me escuchan ahí, ¿no? Ahora sí. ¿No? ¿No? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un aplauso grande al artista, por favor, pero ¿qué es esa tibieza? Ahí va, ahora sí, como se merece. Vamos a hacer ahora uso de la palabra. Oh, qué fea cosa. Al señor Claudio Barrosa, que está allá, es historiador, el matancero, por favor, un aplauso grande, ahí viene acercándose. Nos conocimos de la vida, esa frase. Nada, son cosas que pasan y bueno, él entre otras cosas tiene un libro que te voy a preguntar cómo se llama, si lo decimos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, el libro, bueno, ahora no lo trajimos porque ya... Ah, ¿lo trajiste? Bueno, el nombre del libro es bastante extenso, se llama América Latina, perspectivas políticas y pedagógicas para la construcción de la patria grande, ¿no es cierto? Bueno, ese lo escribimos en su momento, sí, en realidad es una producción histórica, pedagógica, bastante interesante a mi criterio, ¿no es cierto? En realidad siempre es bueno socializar estas cosas, pero de alguna manera apunta a tratar de recuperar viejos legados que tienen que ver con la historia, la política y muchas cosas que nos dejaron nuestros padres de la patria, en este caso San Martín, Bolívar, Simón Rodríguez. También se hace mucho hincapié en aspectos pedagógicos que tienen que ver con Paulo Freire, movimientos tercermundistas. Por ahí de alguna manera ronda esta producción. Después escribimos muchas cosas por ahí, bueno, y hoy también venimos a presentar una revista. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, que es quizás el objetivo de esta noche. El libro está muy bueno, lo recomiendo para si son chicos. O sea, si tienen alguna cuestión de ser profesor de historia, yo, en mi caso, esto está verdaderamente muy interesante, la mirada popular que tiene sobre el asunto económico y... ¿no? Sí, sí, esa es la idea de alguna manera. Siempre producir para los sectores populares. Ese es uno de mis objetivos, ¿no es cierto? Así que, bueno, ¿arrancamos ya? Bárbaro. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a la producción del corte, ¿sí? En realidad, cuando los chicos me invitaron para esta propuesta, sí, dije que sí porque quizás yo vengo de otro campo. Mi campo esencialmente es la historia, mi campo es la política, pero no la política partidaria, sino mi campo es la política en el más amplio de los conceptos y filosóficamente hablando. Me parece que si la coyuntura histórica que estamos viviendo en este momento, por sobre todas las cosas, necesita del arte, necesita de la poesía, necesita de la filosofía, me parece, me da esa sensación. Por eso que cuando los chicos me invitaron para tratar de participar en esto, bueno, dije que sí. Es más, me siento muy, pero muy cómodo porque quizás también, lo voy a decir, vengo de lugares donde nos ponen un tiempo limitado, digamos, hay una mesa, ¿no es cierto? Es todo tan estructurado que llegar acá, encontrarme con gente que está bastante relajada, la está pasando bien, al menos lo que se puede observar, los veo cómodos a ustedes y me veo cómodo yo también, así que bueno, eso se los agradezco. Así que bueno, arranquemos con esto. Bueno, yo estoy acá porque
soy parte, con otros compañeros que no están en este momento, estamos sacando una revista que se llama Artículos de Historia para la Política, ¿sí? En realidad, el título quizás no seduce al mercado en absoluto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizás sea un título bastante largo, bastante extenso, pero de alguna manera en él se plasma el principal objetivo de nuestra producción cultural, que digamos, entre otras cosas, es eso, de alguna manera tratar de o resignificar contenidos o producir contenidos que tengan que ver con la historia, la sociología, la economía, la antropología, de alguna manera para comprender el acontecer político de este momento, ¿no es cierto? Es decir, por otra parte, lo que podemos decir con respecto a esta producción cultural, que tiene, por sobre todas las cosas, un objetivo en lo que se refiere a los lectores, que básicamente está pensada para los sectores populares, ¿no es cierto? Que para nosotros también es un gran desafío, porque lo que hacemos en los artículos, ¿sí?, de historia es tratar de escribirlos, analizarlos, ¿sí?, sin que pierdan el rigor ni metodológico, ni epistemológico, sin que pierdan estas cuestiones, pero para un público que no es académico, para un público que quizás nunca pueda llegar a una universidad por diferentes cuestiones, pero que de alguna manera necesita o debe tener la posibilidad, yo diría, de conocer más sobre nuestra historia argentina, latinoamericana y demás. Esto por una parte, ¿no es cierto? Antes de ir picándola, me gustaría decir, por ejemplo, que hay cosas interesantes sobre lo que es esta producción, que es nuevita, porque nació a comienzos de este año, ¿sí? Si mal recuerdo, nació en enero, el proyecto nació en enero de 2016 y después... Perdón, la revista es semestral, ¿no? Tratamos de sacar 2 revistas por año, ¿no es cierto? Pero ¿a qué voy con esto? Que quizás la coyuntura histórica era diferente, capaz que producíamos otra cosa con nuestros compañeros, pero digamos, tenemos una necesidad de, bueno, de producir historia por todo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Al menos desde la perspectiva de quien les habla. Así que bueno, les cuento un poquito cómo es la historia de esta producción intelectual. Bueno, la pensamos en realidad la pensamos más o menos el 10 de diciembre del 2015 y la comenzamos a gestar ya en enero del 2016. Y el primer número salió, que la tapa es la que ven ustedes, se publicó en abril de este año, y la número 2, con bastante aceptación, también la sacamos ahora a fines del mes de agosto, ¿no es cierto? Otra cosa que también me gustaría aclarar es que, por ejemplo, en lo que es el campo histórico, ¿sí?, o historiográfico, en realidad no hay ninguna historia inofensiva, ¿no es cierto? ¿A qué voy con esto? Que todo relato histórico, por más inofensivo que parezca, digamos, en sus entrañas, o evidentemente, o en forma encubierta, siempre hay una carga ideológica, ¿no es cierto? ¿Y a qué voy con esto? Que cuando ustedes puedan apreciar o hojear, si quieren, la revista, se van a dar cuenta que ya hay una impronta ideológica determinada, ¿no es cierto? ¿A qué apuntamos esencialmente con esta revista? Es tratar de, al menos desde nuestra perspectiva, es tratar de realizar una crítica constructiva esencialmente a todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo, a las políticas de exclusión, ¿sí?, cuáles son, digamos, los grupos sociales generadores de asimetrías sociales y demás, ¿no es cierto? Es decir, que por ahí de alguna manera transita lo que sería el espíritu de la revista. Y obviamente, ¿no es cierto?, ¿sí?, destinada a los sectores populares, porque consideramos que estos sectores mayoritarios son los que de alguna manera son los grandes protagonistas de la historia, pero que muchas veces, ¿sí?, no aparecen ni en los libros de historia, ni en los manuales, ni demás. Apuntamos tanto a los sectores populares que esencialmente no los
yo diría no los subestimamos. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Porque muchas veces, ¿sí?, quizás los sectores populares no puedan definir técnicamente el concepto de inflación, ¿sí?, pero sabe cuando la cosa no anda bien, ¿no es cierto? Exactamente. Quizás los grupos sociales o los grupos populares no pueden definir técnicamente, no sé, la definición de auge, depresión, coyuntura, pero muchas veces dicen, bueno, en aquel tiempo me iba bien, ahora me va mal, ¿no es cierto? Es decir, que de alguna manera hay saberes previos y esas cosas de alguna manera nosotros consideramos que hay que explotarlas, ¿de acuerdo? Así que bueno, ahora me gustaría picar un poquito la revista para que vean de qué se trata. A ver, siguiente, por favor. Es decir, todo empieza con la tapa, ¿no es cierto? Bueno, ahí quizás, bueno, en la tapa estaba Clio, la musa inspiradora de la historia. Todo aparece, ¿no es cierto?, con un índice. Siempre, al menos en el primer número como en el segundo, hay una advertencia, ¿no es cierto?, donde de alguna manera ahí se ponen los objetivos de lo que es nuestra producción, una editorial, y arrancamos de alguna manera el primer número con toda una mirada historiográfica de lo que es la historiografía argentina y latinoamericana. Es decir, ¿a qué vamos con esto? Que como dije recién, si bien es una producción cultural destinada a los sectores populares, de alguna manera queremos brindarles a estos sectores cierto rigor académico, ¿no es cierto? Bueno, después, sí, la siguiente, volvemos, tenemos ahí la advertencia, ¿no es cierto?, ¿sí?, donde de alguna manera se ponen los objetivos. Los objetivos son meramente pedagógicos. Son pedagógicos y políticos, ¿no es cierto? Políticos en el amplio sentido de la palabra, porque como dije. Estamos hablando de una revista que está destinada destinada es una buena palabra, para el ámbito pedagógico, justamente para profesores, más que nada, ¿no? Después obviamente viene la parte política, porque siempre está la política, siempre está la política, aunque no quieran, así que está esa la revista, igual que el libro está destinado a ese sector. Exactamente. Bien, siguiente, por favor. Bueno, ahí ya tenemos el título, ¿sí?, de uno de los primeros artículos, ¿sí?, y ahora que veo esta parte me acuerdo de algo que nos parece interesante resaltar. Nosotros consideramos que, o mejor, deseamos que nuestros lectores lean, ¿no es cierto? Es decir, ¿a qué voy con esto? Que la revista, por sobre todas las cosas, si hay algo que tiene es contenido, ¿sí? Después quizás si el lector le gusta o no, bueno, es a criterio de uno. Sí. Pero si hay algo que tratamos de destacar en esta revista es que hay contenido, hay poca imagen, si bien una imagen dice muchísimas cosas, ¿no es cierto? Pero no es esa típica revista, digamos, donde hay una imagen bastante amplia y hay poco, digamos, poco texto y demás, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Bien, este es el otro título, yo les hablé de una perspectiva latinoamericana, ¿no es cierto? La imagen, ¿no? Sí, buscamos algo más que nada como para que refleje a qué apunta este artículo, es decir, en este artículo que escribí, hacemos toda una reseña, ¿no es cierto?, de digamos, las iniciativas que siempre tuvo Latinoamérica para estar unida y por diferentes cuestiones o endógenas o exógenas, de alguna manera siempre falta algo, ¿no es cierto? Una pregunta, Rosa, ¿cuántos son los participantes en la revista? Es un grupo pero muy reducido, somos cuatro y un editor, ¿sí?, que de alguna manera tiene una fortaleza muy particular esta revista a nuestro criterio, que esencialmente como no tiene